Segundo, ¿y el origen? Bueno, pues sobre el origen hay un estudio muy curioso. En los años 70, cuando se hicieron las primeras fotos en color, en 1973, pues el arzobispado de Turín llamó a un científico, que era el profesor Max Frey, que era, hoy diríamos, el fundador del CSI, ¿verdad?, de Neuchâtel o de Zúrich, ¿no?, pero un suizo. Era zwingliano, por tanto los zwinglianos son contrarios completamente a las reliquias y a las imágenes. Si van ustedes a la catedral de Zúrich verán una imagen de una virgen románica con la cara rayada para que nadie le tenga ningún tipo de devoción. O sea, eso es así, o sea, es decir, que los zwinglianos no son nada partidarios de la Sábana Santa al principio. Pero él pues fue llamado para que comprobara, para dar testimonio de que no se hacía ninguna alteración con el negativo fotográfico, porque había gente que decía, pues eso es que la Sábana Santa la han manipulado el negativo para que parezca así, ¿no? Una manipulación absoluta, total, de conseguir la imagen al revés, eso no es posible. Pero Max Frey pues fue llamado para que diera fe de eso y pidió permiso para con unas cintas adhesivas llevarse, apretando, ¿verdad?, un sistema digital antiguo, es decir, digital de dedo, en este caso, pues apretando sobre la sábana, pues tomar en cintas adhesivas parte de la suciedad. La suciedad de la sábana es evidente, esto es una foto posterior, pero nos muestra, esto es parte de un hilo de la sábana. Es decir, fíjense, las fibras están completamente atiborradas de material añadido, todo eso tiene carbono 14, pero lo que a él le interesaba era ver ese circulito que hay en aquella esquina de abajo, que eso es un grano de polen. El polen, aparte de fastidiar a los alérgicos todas las primaveras, se queda en nuestros tejidos. Nosotros tenemos polen de todas las plantas, o sea, de todas las primaveras que han pasado nuestros tejidos, porque se quedan enganchados ahí y son milésimas de milímetro, 4 milésimas, 5 milésimas de milímetro, o sea, micras de tamaño. Y esas bolitas nos dan mucha información, porque los granos de polen son diferentes según cada género, cada especie de planta. Son como las huellas dactilares de las plantas, cada una es diferente. Entonces Max Frey identificó, le costó bastante, porque no tenía más que muestras para comparar de plantas europeas, pero él se fue a aquellos lugares donde, según los historiadores, habría estado la sábana antes de llegar a Europa. Y entonces se encontró con que había una gran cantidad de polen de plantas orientales, de procedencia oriental. Claro, él dijo, el 75% del polen que he encontrado en la sábana corresponde a Turquía o Israel. Eso es una barbaridad, teniendo en cuenta que la fecha del carbono 14 se le tomó muy en serio porque venía a coincidir con la aparición de la sábana en Europa. Pero si evidentemente tenía mucho más polen de plantas orientales que europeas, eso quiere decir que había estado viviendo la sábana, había existido mucho tiempo antes de llegar a Europa. Bueno, Max Frey murió sin hacer una publicación científica, y esto hay que reconocerlo, lo he advertido, yo voy a hablar sobre publicación científica. Lo que ocurre es que criticar a una persona por morirse es una estupidez, porque este señor no hizo una publicación científica porque se murió. Entonces, sí que han publicado y sí que han corroborado lo que hizo Max Frey dos científicos de la Universidad Hebrea de Jerusalén, que son Avinoam Danin, en la imagen, y Uri Baruch. Y estos señores confirman lo que dice Max Frey, más o menos, es decir, hay alguna polen que lo identifican de otra manera, pero da igual, y además puede que haya rectificaciones en el futuro. Pero lo que está claro es que básicamente confirman lo que dice él. Y lo que dicen es que hay algunas plantas que corresponden exclusivamente a Oriente que están en la sábana. Precisamente uno de los avances que ha habido en Valencia ha sido una pequeña rectificación de lo que voy a decir ahora, y eso es lo que les diré, lo que se decía hasta ahora y lo que hay que decir a partir de ahora. Una de las cosas que decían Uri Baruch y Avinoam Danin es que en la sábana había dos tipos de polen. Uno que crece, de plantas que crecen en todo Oriente, que es la Bundelia tourneforti, que está en esta zona que hemos pintado de naranja, y otra la Zygophyllum dumosum, que solo se da en la zona del Sinaí prácticamente. Bueno, pues el único sitio del mundo donde coinciden la Bundelia y la Zygophyllum es precisamente en los alrededores de Jerusalén, y son plantas que polinizan entre marzo y abril. Bueno, esto es lo que decíamos hasta ahora. Sin embargo, en el Congreso de Valencia ha habido un avance curioso, porque cambia completamente la perspectiva. Ha participado una profesora de la Universidad de Baleares, es italiana, es Marcia Boy, que esta es una chica que es experta en enterramientos antiguos de la antigüedad, y ha dicho, es posible que Max Frey se equivocara al hablar de la Bundelia tourneforti, porque el polen de la Bundelia es muy parecido al del, a ver si lo digo bien, Ericlissum, que es crisantemo. Entonces, de repente lo que nos ha dicho es, en los enterramientos de la antigüedad, de la época de los griegos,
el crisantemo era muy importante porque se vinculaba a la divinidad y a la vida eterna. Y en los grandes enterramientos se colocaban, junto a la mirra y el aloe, se colocaban polen de crisantemo, como uno de los absorbentes de los líquidos y de todas estas cosas, ¿no? Conservantes. Entonces, lo que ella dice es, hasta ahora se ha dicho que el polen identificaba la procedencia, pero nunca se había dicho que además puede ser un indicativo de antigüedad y de localización. Entonces, se ha dado un paso, es decir, es posible que no sea Gundelia, pero aunque no sea Gundelia, la Cibophyllum también nos marca una procedencia oriental, pero aparte de eso, estamos ante un enterramiento de alguien que ha sido enterrado como un rey, es decir, con una tela buenísima, pero además dándole el tratamiento de alguien muy especial. Eso nos podría ser un indicativo de que realmente podría ser el entierro de Jesús. Piensen ustedes que a Jesús no lo enterró cualquier persona, enterró un maestro de la ley y un miembro de Sanedrín, y le hicieron un entierro como si fuera efectivamente un rey, es decir, con un sepulcro nuevo, una tela carísima y además utilizando pues, los procedimientos antiguos. Bueno, pues esto del polen es muy interesante, pero además corrobora lo que en 2 minutos les voy a decir, que es el itinerario de la sábana santa. ¿Qué dicen los historiadores de ser auténtica la sábana? ¿Dónde habría estado? Bueno, pues habría estado, en primer lugar, en la sepultura de Jesús en Jerusalén. Ya lo hemos dicho al principio. El problema, lo que he explicado antes, la sangre. Es decir, cuando Pedro y Juan llegan al sepulcro, dicen los evangelios, encuentran los lienzos tendidos. Les voy a decir lo que dice en griego literalmente, porque afortunadamente la Conferencia Episcopal ya ha rectificado una traducción horrorosa que deformaba completamente lo que se decía en el texto original del Evangelio. Y menos mal que se ha rectificado, porque se había rectificado en todos los idiomas menos en español. Se decía, cuando Pedro y Juan llegaron al sepulcro, vieron unas vendas tiradas por el suelo y el sudario estaba en otro sitio. Claro, sudario, si las vendas no son la sábana, sudario es igual a sábana. Gran error. Lo que decía era, estaban los lienzos caídos, tendidos, como pone ahora la nueva versión del Evangelio. Está tendidos, es decir, como extendidos. La palabra griega es la misma que se utiliza para decir cómo estaba el niño colocado en el pesebre. Es decir, no tirado por el suelo, sino colocado con cuidado, es decir, como si estuviera apoyado. Pues eso es lo que significa. Es la palabra que se utiliza, el verbo que se utiliza para decir cómo quedan las sábanas cuando sales de la cama. Es decir, como deshinchadas. Es que no tiene traducción en español. Entonces, estaban los lienzos como caídos, deshinchados, y el pañuelo, porque sudarión en griego significa pañuelo. Y el pañuelo que había estado sobre su cabeza, no como los lienzos, sino enrollado sobre sí mismo en su sitio aparte, es lo que dice. Entonces hay que tener en cuenta que se utilizaba, cuando una persona moría con el rostro deformado, había que poner un pañuelo tapándole la cara. Lo mismo que hacemos hoy en día cuando hay un muerto en una carretera, se le tapa la cara. Es decir, nos parece muy raro, pero es que nunca hemos visto a Jesús crucificado con la cara tapada, pero eso es lo que hacía. Es decir, cuando moría, se les tapaba la cara y se movía el cadáver con ese pañuelo en la cara para evitar que el líquido pulmonar y los líquidos que salían de mover el cadáver te cayeran encima, que eso era algo para un judío horroroso. Y era, vamos, o sea, les daba una angustia horrible, ¿no? Entonces, ese pañuelo, el sudario, es lo que tenemos en Oviedo, muy probablemente. Es decir, me parece que como el pobre está en Oviedo, si tuviera Massachusetts lo sabría hasta el tato, pero aquí, pues una cosa que está en Oviedo no puede ser auténtico, aunque el Santo Cáliz, pues para Valencia no puede ser, no puede nada, ya está, la palabra de Dios está la vamos Señor, o sea, es decir, habrá que estudiar las cosas, ¿no? O si no, vamos prejuzgando. Bueno, pues está claro que estaban los lienzos ahí, pero no estaba el cadáver. Entonces, ¿qué hacer con el cadáver? Mejor dicho, con el cadáver nada, porque no lo tiene. ¿Qué hacer con los lienzos? Pues claro, lo que estaba ordenado era que los lienzos se dejaban con el difunto. Pero si no tienes difunto, ¿qué haces con él? Pues lo único que no hicieron seguro los apóstoles es, como se ha imaginado este autor, que se abrazaran a la sábana. Ni hablar, son judíos, cristianos pero judíos. Una cosa, por mucho que fuera de Jesús, una cosa que hubiera tocado un cadáver no se podía admitir culturalmente. Y entonces hubo un historiador que ha estado en Valencia estos días y en Wilson, que creo que dio con la clave. Te voy a decir una cosa. Yo es que no quiero alargarme mucho, pero me temo que como están ustedes tan atentos, se merecen que les cuente las cosas en poco versión extendida, porque yo puedo decir esto, la mitad de las cosas, pero ya que están, pues se lo explico. Bueno, es decir, Ian Wilson lo que dijo fue lo siguiente. Suponemos que tenemos aquí la sábana. La sábana completa, pues es muy grande. Esto es una cosa que se ve claramente que es de un difunto. Bueno, ¿por qué hay muy pocas referencias o casi ninguna a la conservación de la sábana en los primeros siglos?
Y dijo, pues porque culturalmente no era aceptable. Pero ¿existe alguna tela en algún sitio que diga que fuera la imagen de Jesús? Y sí, resulta que a partir del siglo IV, en la ciudad del norte, hacia el norte de Jerusalén, en Edesa, hoy día Turquía, se llama Sanliurfa la ciudad, en Sanliurfa había un rey, que hay una leyenda según la cual probablemente San Judas Tadeo le mandó un lienzo que se llama en los textos griegos de 3 maneras. Se le dice imagen aqueropita de Jesús. Aqueropita significa en griego literalmente no hecha por mano humana, o sea, imagen milagrosa de Jesús. En segundo lugar se dice que era un lienzo, porque le llaman mandilio, que significaría toalla, lienzo, es decir, está claro que era una tela. Pero era mucho más grande de lo que se mostraba, porque se le llama tetradiplon, que significa en griego doblada 4 veces. Entonces, si nosotros cogemos la sábana y la doblamos en 4, resulta que lo que queda es exactamente la zona del rostro. Comparen ustedes con ese icono. Ese es un icono del año 900, donde se ve al rey de Edesa recibiendo el icono, o sea, la imagen de Cristo. Es un retrato horizontal, no vertical, qué cosa más rara. No es la Verónica, no tiene nada que ver, y la leyenda no habla de nada que tuviera que ver con la Verónica. Esa leyenda se hace para explicar un objeto que no está en el Evangelio y que no tiene explicación. Y se dice que ahí llegó una imagen milagrosa de Jesús que se veía el rostro. Bueno, eso dicen en el siglo IV, pero es que en el siglo VI hay un documento que dice: realmente el mandilión solo se enseñaba el rostro, pero era el cuerpo completo. ¿Ah? Y cuando ese mandilión, esa imagen, es llevada a Constantinopla, en el año 944, y el emperador de Constantinopla la besa en Santa Sofía, al día siguiente, un sacerdote de Santa Sofía, y se conserva el sermón, curiosamente, dice: hemos visto la herida del costado. Arrea, pero eso no era una imagen que Jesús se había secado la cara y tal y cual. La herida del costado, si es la herida del costado, ¿qué quiere decir esto? Que abrieron el relicario y vieron en el segundo pliegue la herida del costado. Y si es la herida del costado, lo que llevó de Edesa a Constantinopla solo podía ser la sábana, porque después de la lanzada lo único que hicieron con Jesús fue enterrarlo. Por tanto, ¿es posible que haya referencias de la sábana santa en los primeros siglos? Pues un montón. Lo que pasa es que se mostraba con otra apariencia. Bueno, ¿y por qué dejó de estar en Constantinopla? Pues dejó de estar en Constantinopla con la Cuarta Cruzada. Las cruzadas fueron un movimiento que tuvo de todo, grandes santos y grandes canallas. Y la Cuarta Cruzada es la que da peor fama a todas las cruzadas. Lo que no quiere decir que el Papa estuviera de acuerdo, porque de hecho el Papa excomulgó a todos los participantes de la Cuarta Cruzada. Esto no se dice nunca. Es como si los católicos quieren asaltar a Constantinopla y el Papa los bendijera. Eso nada. Es decir, hubo una excomunión completa a toda la cruzada, que luego levantó parcialmente, pero se la dejó a los venecianos, porque eran los que habían hecho los peores desastres. ¿Por qué? Pues porque los cruzados, la Cuarta Cruzada, asaltaron la ciudad de Constantinopla, que era una ciudad cristiana, robaron todas las reliquias que pudieron, todos los relicarios, fue un desastre absoluto. Pero hay un señor, que es el cronista de la Cuarta Cruzada, que dice que en Santa María de la Tierra se mostraba un lienzo, que era, lo cita como linteum, que es la palabra lienzo en latín, un lienzo en el que fue envuelto el cuerpo de Jesús en el sepulcro. Dice que todos los viernes se izaba todo derecho para que se viera bien la imagen de nuestro Señor. O sea que habla de una imagen que se ponía extendida, y hay un icono que representa precisamente, es la Imago Pietatis, que representa esa ostensión de la sábana todos los viernes. Probablemente se refiere a los Viernes Santos más que todos los viernes. Pero ahí tenemos un detalle, y es que lo que llega siendo solo el rostro se convierte en un cuerpo completo en cuanto llega a Constantinopla. Por tanto, antes de eso ya tenía el cuerpo completo. Bien, pues ahí se pierde la pista, el robo de Constantinopla. El Papa exige a los cruzados que devuelvan lo robado, pero ya saben ustedes que no todo el mundo le hace caso al Papa. ¿Qué vamos a hacer? Y entonces algunos no devolvieron nada. Y un siglo después aparece en Lirey, una pequeña localidad de Francia, una tela en manos de un caballero que está...